¿Alguna vez te has preguntado cuántos millones de personas murieron por una decisión equivocada tomada una mañana de verano de 1941? ¿Cómo una batalla naval en la que las dos flotas estaban a más de 200 kilómetros de distancia pudo cambiar todo el Pacífico en solo 48 horas? ¿O cómo un desembarco en las primeras 24 horas decidió el destino de un imperio milenario? La Segunda Guerra Mundial no es una simple historia de ganadores y perdedores, sino momentos en los que la historia fue brutalmente quebrada. Imagina que estás en medio del desierto del norte de África con 50 grados de calor y que en una sola noche toda una línea de frente de cientos de kilómetros da un vuelco porque un hombre decidió desobedecer a Hitler. Imagina que eres un piloto americano que por primera vez en la historia de la humanidad hunde un portaaviones enemigo sin siquiera verlo. E imagina que eres el soldado que sale primero del compartimento de desembarco en la playa de Omaha la mañana del 6 de junio de 1944 y que en el instante en que se abre la rampa miles de balas ya están esperando para convertirte en historia. Esto no es un documental corriente. Aquí arrancamos las batallas decisivas de los libros de texto, les insuflamos olor a pólvora, sonido de metal, desgarrando el aire y el último aliento de quienes hicieron la historia. En los próximos 50 minutos vas a presenciar 6 batallas, 6 cortes tan profundos que hicieron sangrar al mundo entero y lo cambiaron para siempre. Habrá victorias gloriosas, derrotas catastróficas, pero todas comparten algo desde ese segundo. Nadie pudo ya dar marcha atrás a la rueda de la historia. Bienvenido a Battleforge Legends. Abróchate el cinturón porque la historia está a punto de golpearte en plena cara. 22 de junio de 1941. 3:15 de la madrugada. Un frente de más de 3.000 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro estalla al unísono. Más de 3.000 cañones alemanes rugen al mismo tiempo. Miles de Stukas se lanzan en picado como halcones cazadores. 3,5 millones de soldados alemanes y aliados, más de 3.000 tanques, 600.000 vehículos motorizados y casi 700.000 caballos comienzan a moverse. Esto ya no es una campaña. Es el ataque más grande, más brutal y más sangriento que la humanidad haya visto jamás, Operación Barbarroja. Hitler lo llamó Cruzada contra el bolchevismo, pero en su cabeza solo había una imagen: los interminables campos de trigo de Ucrania, el petróleo del Cáucaso y sobre todo el Lebensraum, el espacio vital para la nación alemana. Creía que bastaba con dar una fuerte patada para que todo el edificio podrido soviético se derrumbara en pocas semanas. El Führer estaba tan seguro que ni siquiera preparó abrigos de invierno para sus tropas. Pensaba que no los necesitarían. Stalin lo sabía todo. Más de 100 advertencias de Richard Sorge en Tokio de la inteligencia británica, incluso de oficiales alemanes desertores. Pero Stalin no confiaba en nadie. Su mayor miedo era provocar a Hitler. Resultado: cuando explotó el primer obús en la frontera, el Ejército Rojo todavía dormía. Miles de aviones soviéticos fueron destruidos en tierra sin haber despegado. Decenas de divisiones fronterizas fueron aplastadas en cuestión de horas. El plan alemán era simple y aterrador: 3 gigantescas puntas de lanza, cada una más fuerte que todo el ejército francés de 1940. Grupo de ejércitos norte al mando de von Leb, directo a Leningrado. Grupo de ejércitos centro, el más potente bajo von Bock, rumbo a Minsk, Smolensk, Moscú. Grupo de ejércitos sur von Rundstedt, arrasando la fértil Ucrania. Objetivo único: cercar y aniquilar al grueso del Ejército Rojo al oeste del Dnieper antes de que pudiera replegarse. Y lo consiguieron, con un horror difícil de creer. Finales de junio, bolsillo de Białystok-Minsk, cerrado, casi 400.000 prisioneros. Julio, primeros de agosto, Smolensk, otros 300.000 más. Agosto, Umán en el sur, 100.000 prisioneros.
Y luego, septiembre de 1941, se cerró el mayor cerco de la historia de la humanidad en Kiev. 675.000 soldados del Ejército Rojo se rindieron. Una cifra tan enorme que ni los propios generales alemanes daban crédito a sus ojos. Todo el frente suroccidental fue borrado del mapa. En menos de 100 días, la Wehrmacht avanzó más de 1000 kilómetros, destruyó casi toda la fuerza aérea y blindada soviética. Estaban a solo 200 kilómetros de Moscú. En Berlín ya imprimían las invitaciones para el desfile en la Plaza Roja. Pero entonces empezaron a morir los sueños de Blitzkrieg por detalles muy pequeños. Las carreteras soviéticas no eran autopistas europeas, sino un océano de barro infinito. Cada Panther de 45 toneladas se hundía como si jugara a la lotería de la muerte. Cada puente volado, cada río, se convertía en una muralla. El Ejército Rojo ya no estaba delante, pero desde detrás de los Urales seguían llegando trenes cargados de T-34 recién salidos de fábrica. Stalin movilizó 14 millones de reservistas, una cifra que ningún jefe de Estado Mayor alemán se había atrevido a imaginar. Y llegó el invierno temprano. 40 veces de DC. El aceite se congelaba. Los Mosin Nagant seguían disparando. Los MP-40 alemanes se encasquillaban. Los soldados alemanes morían más de frío que de balas. En diciembre de 1941, cuando la punta de lanza de Guderian ya veía las cúpulas del Kremlin, con los prismáticos, el Ejército Rojo lanzó su primera contraofensiva ante las puertas de Moscú. Por primera vez, la Wehrmacht retrocedió. La Operación Barbarroja no terminó con una gran batalla, sino con una verdad cruel. Alemania había ganado todas las batallas importantes, pero perdió la campaña entera. Fueron arrastrados a una guerra de desgaste en la que nunca tuvieron suficientes hombres, combustible ni tiempo para ganar. La puerta al infierno del invierno ruso se abrió de par en par. Y desde entonces, cada paso adelante de los alemanes ya no era una victoria, sino un paso más cerca del mayor cementerio de la historia de la humanidad. Ese fue el precio de la arrogancia, de creer que se podía conquistar un continente en un solo verano. 3:15 de la madrugada, sin declaración de guerra. Millones de personas aún dormían cuando el cielo del oeste soviético se iluminó con 7.000 cañones disparando al unísono. El rugido de 3.350 tanques Panzer cruzando la frontera como una tormenta de acero imparable. Más de 3 millones de soldados alemanes, junto a aliados finlandeses, rumanos, húngaros, italianos y decenas de miles de voluntarios de toda Europa ejecutando la invasión más grande, sangrienta y también más estúpida de la historia. Hitler lo llamó cruzada contra el bolchevismo. En realidad estaba abriendo la puerta directa al infierno. Las verdaderas razones eran mucho más frías y brutales. Necesitaba espacio vital para los alemanes, Lebensraum, es decir, robar tierra a los eslavos para colonizarla. Necesitaba el petróleo de Bakú, el trigo de Ucrania, el carbón del Donbass, para alimentar la máquina de guerra que se estaba quedando sin combustible en el Atlántico contra Inglaterra. Y sobre todo creía que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro. Bastaba con una patada fuerte y todo se vendría abajo. La frase famosa que repitió Joachim von Ribbentrop. Solo tenemos que dar una patada a la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará de inmediato. Pues dieron la patada. Y se abrió un abismo. La escala de la ofensiva superaba cualquier imaginación. 191 divisiones, 151 alemanas, 3.600 tanques, 4.400 aviones, más de 600.000 vehículos y casi 700.000 caballos, si incluso en la era motorizada el ejército alemán aún necesitaba caballos para arrastrar cañones y suministros. El 80% de toda la potencia de la Wehrmacht, el mismo ejército que aplastó Polonia en 27 días y Francia en 39,
fue arrojado aquí. 3 gigantescas puntas de lanza, Grupo de Ejércitos Norte von Lepp, directo a Leningrado. Grupo de Ejércitos, Centro von Bock, el más fuerte rumbo, a Minsk, Smolensk y Moscú. Grupo de Ejércitos, Sur von Rundstedt hacia Kiev y los fértiles campos de Ucrania. Plan simple y cruel usar la guerra relámpago para acercar y aniquilar al Ejército Rojo en la frontera antes de que pudiera replegarse al interior. Y durante las primeras semanas todo fue una pesadilla perfecta. Para los alemanes. Primera semana bolsillo Białystok-Minsk, más de 300.000 prisioneros. Tercera semana Smolensk, otros 300.000. Agosto Uman en el sur. Y septiembre la cima del horror, el cerco de Kiev. 665.000 soldados soviéticos se rindieron. Aún hoy sigue siendo el mayor cerco de la historia militar. La mayor parte de la aviación soviética fue destruida en tierra. Miles de T-34 y KB-1 recién fabricados fueron capturados, porque se quedaron sin combustible o sin munición. Pero entonces ocurrió lo que Hitler nunca quiso admitir. El Ejército Rojo no colapsó. Se deshizo, fue aniquilado, capturado, y volvió a aparecer en cantidades aún mayores. ¿De dónde? De Siberia, de Asia Central, de fábricas trasladadas durante la noche al otro lado de los Urales. Stalin lanzó el lema: todo para el frente, todo para la victoria, y arrojó a decenas de millones de hombres al matadero. En otoño de 1941 la lluvia convirtió los caminos en ríos de barro. Los tanques alemanes se atascaban, los caballos morían de hambre. Luego llegó el invierno ruso de verdad, más temprano que nunca. 40 veces de clase. Las armas alemanas se congelaban, los motores necesitaban hogueras toda la noche para arrancar. Los soldados alemanes morían congelados con uniformes de verano. La guerra relámpago llevaba muerto mucho tiempo. En su lugar llegó una guerra de desgaste que Alemania jamás podría ganar. Ganaron decenas de batallas enormes, conquistaron un territorio mayor que el Imperio Romano antiguo, pero perdieron la campaña desde el primer día. Solo que nadie se dio cuenta aún. Y desde entonces cada avance alemán ya no era victoria. Era un paso más cerca de la fosa común de todo un imperio. 4 de mayo de 1942. El Pacífico aún era el patio trasero del imperio japonés. 6 meses después de Pearl Harbor, la bandera del sol naciente ondeaba desde las Aleutianas hasta casi la costa australiana. Nadie los detenía. Hasta que los americanos decidieron probar algo completamente nuevo, pelear solo con aviones sin necesidad de ver los barcos enemigos. El objetivo japonés era claro: tomar Port Moresby, en el sur de Nueva Guinea, para aislar a Australia. Para lograrlo, necesitaban eliminar los 2 últimos portaaviones americanos del Pacífico, USS Lexington y USS Yorktown. Fue la primera vez en la historia en que 2 flotas se enfrentaron sin que ningún buque estuviera al alcance visual del otro. La distancia mínima entre ambos bandos superó los 300 kilómetros. Todo se redujo a una lucha de aviones y de nervios. El 7 de mayo, aviones de reconocimiento americanos localizaron la fuerza de invasión japonesa. 93 aviones torpederos y bombarderos en picado de Lexington y Yorktown cayeron como un enjambre enfurecido. En solo 10 minutos, el portaaviones ligero Shōjo quedó convertido en chatarra ardiente. El piloto americano Dick Best gritó por radio la frase que entró en la leyenda: "Scratch one flattop". Un portaaviones menos. Los japoneses contraatacaron al día siguiente, 8 de mayo. 69 aviones japoneses encontraron a la vez a los 2 portaaviones americanos. El combate aéreo se libró desde 6.000 metros de altura hasta a ras de las olas. El Lexington recibió al menos 2 torpedos y 2 bombas de 200 kg. Al principio siguió flotando, pero los vapores de gasolina encontraron una chispa y una serie de explosiones desgarró el gigante de 33.000 toneladas. La tripulación tuvo que hundir ellos mismos a Lady Lex. Dicen que cuando se hundió todo el Pacífico tembló de dolor.
Yorktown quedó gravemente dañado pero sobrevivió. Al otro lado el Shokaku fue destrozado ardiendo de proa a popa y tuvo que arrastrarse de vuelta a base. El Suikaku quedó intacto pero perdió casi todos sus pilotos experimentados. En papel América perdió un portaaviones grande Japón, solo uno pequeño. En la realidad fue exactamente al revés. El Shokaku necesitó medio año de reparaciones y no llegó a tiempo para la decisiva batalla de Midway un mes después. El Chuikaku tenía casco, pero ya no tenía pilotos capaces de luchar. Y Port Moresby pospuesto indefinidamente. Por primera vez en 6 meses de victorias ininterrumpidas, la máquina de guerra japonesa fue detenida no por cañones navales, sino por aviones que despegaron de cubiertas a cientos de kilómetros de distancia. La batalla del Mar del Coral no fue bonita ni épica como Midway, pero fue la que abrió la puerta para que Midway ocurriera. Y más importante, demostró una nueva ley de la guerra moderna. La guerra se había trasladado al cielo y ya no ganaba quien tuviera los barcos más grandes, sino quien conservara el último avión. 48 horas. Ni un solo cañonazo de 356 mm disparado directamente. Pero el Pacífico cambió para siempre. Septiembre de 1942. Birmania estaba prácticamente perdida para los japoneses. Singapur se había rendido en la mayor humillación británica. Rangún había caído, la última ruta de suministros a China estaba cortada. Solo quedaba un estrecho camino costero en Arakan que llevaba a la India. Churchill estaba furioso. Quería contraatacar de inmediato, recuperar la iniciativa, demostrar que los soldados británicos aún sabían pelear. Así nació la primera ofensiva de Arakan, una campaña que los propios participantes llamarían después la pesadilla peor planeada del ejército británico. El objetivo parecía sencillo: avanzar por la península de Mayu, tomar la isla de Akyab, con su valioso aeródromo, y abrir camino hacia Rangún. La fuerza principal era la 14ª División India, una unidad recién destrozada en Malasia y rellenada con reclutas que nunca habían visto selva. ¿A quién enfrentaron a la 55? A división japonesa, los Dragones, los mismos que habían cruzado a pie Malasia y puesto de rodillas a 80.000 británicos en Singapur. Y su comandante era el general Takeshi Koga, que creía que vencer a los británicos en la jungla solo era cuestión de tiempo y paciencia. Diciembre de 1942. Los británicos avanzan. Creen que con tanques, artillería y apoyo aéreo basta. Cometen un error mortal. La selva de Arakan no es el desierto del norte de África. Los Matilda de 27 toneladas se atascan desde el primer día. El único camino es cortado constantemente por los japoneses. La artillería no tiene coordenadas porque los árboles lo tapan todo. Soldados indios, muchos sin experiencia en jungla, entran en pánico cuando los japoneses se arrastran en la noche y les cortan el cuello. El momento álgido de la catástrofe fueron los fuertes de Dombaik y Rathedaung. Los japoneses cavaron búnkeres en la roca, dejando solo rendijas para las ametralladoras. Los británicos atacaron 8 veces en 2 meses, 8 veces fueron masacrados. Hubo regimientos que perdieron el 70% en una sola mañana. Tanques incendiados, cadáveres británicos colgando de las alambradas como espantapájaros. Marzo de 1943. Los japoneses contraatacan. Con una sola división echan hacia atrás a todo el Katumoseme cuerpo casi hasta la frontera india. Miles de toneladas de armas, camiones y cañones abandonados. Soldados británicos huyendo en desbandada, muchos muriendo de malaria y agotamiento más que por balas. La derrota de Arakan, 1943, fue la mayor humillación británica desde Singapur. Pero esa humillación salvaría más tarde toda la campaña de Birmania. Churchill destituyó casi a todos los mandos superiores. En octubre de 1943,
llegó un hombre callado duro como el acero, el teniente general William Slim. Miró las ruinas de Arakan y dijo una sola frase: aprenderemos a vencer a los japoneses con sus propias armas. Eliminó los tanques, duplicó el apoyo aéreo, entrenó a sus hombres, 6 meses sin parar en la jungla. Les enseñó a vivir de arroz y agua de arroyo, les enseñó que en la selva gana quien se mueve más rápido y dispara más certero. 2 años después, esas lecciones pagadas con sangre en Arakan permitieron al 14º ejército de Slim aplastar completamente a 2 divisiones japonesas en Imphal y Kohima, la batalla que el propio Churchill llamó la mayor victoria británica de toda la Segunda Guerra Mundial. Arakan, 1942-1943, no fue una victoria, fue una bofetada del destino. Pero a veces la historia solo cambia cuando alguien se levanta después de la bofetada. Y Bill Slim se levantó. 21 de enero de 1942. Cuando todo el mundo creía que el norte de África estaba tranquilo, el desierto libio tembló bajo el rugido de los motores Panzer. Rommel, con solo 55 tanques operativos y combustible para 200 kilómetros, recibió el último envío desde Trípoli, 54 tanques nuevos y 200.000 litros de gasolina. Sin esperar órdenes de Berlín, sin avisar a nadie, subió a su vehículo de mando y gritó: ¡Vorwärts! Así estalló la Carrera de Gazala. En 17 días de locura, el Panzerarmee África avanzó hacia el este como una tormenta de acero. El 29 de enero reconquistó Bengasi. El 6 de febrero tomó Tobruk en pocas horas, la fortaleza que el año anterior había resistido 4 meses de asedio, y el 13 de febrero llegó a la línea de Gazala, avanzando casi 900 kilómetros desde su punto de partida. 900 kilómetros en 17 días, con un ejército que parecía muerto. Una velocidad que hizo que el propio Hitler exclamara: Rommel es un genio o un loco. Pero esa misma velocidad lo convirtió en su propio verdugo. Cada kilómetro ganado alargaba 1 kilómetro más la línea de suministros. El combustible se agotaba. Los camiones cisterna eran cazados por la aviación británica. Los soldados alemanes bebían orina de camello para sobrevivir. Y Rommel escribió a su esposa: «Hemos ido demasiado lejos, Lucy. Temo que esta vez no haya vuelta atrás». Entonces apareció Bernard Montgomery. Agosto de 1942. Toma el mando del 8. Ejército sin prisas, sin locuras. Solo cava trincheras y espera. Espera a que Rommel solo tenga 200 tanques alemanes, el resto eran trastos italianos. Espera a que lleguen cientos de Sherman americanos. A las 23:40 del 23 de octubre de 1942, 1000 cañones abren fuego al unísono. Comienza la segunda batalla de El Alamein. Rommel estaba de permiso en Austria por agotamiento. Cuando regresó en avión, solo le quedó ver cómo su ejército era pulverizado. Telegrafió a Hitler: «El ejército ya no puede luchar más, se avecina el colapso total». Hitler respondió: «Ni un paso atrás». Rommel retrocedió y corrió. 8 de noviembre de 1942. Operación Torch desembarca 107.000 soldados angloamericanos en Marruecos y Argelia. Rommel queda atrapado entre 2 tenazas, Montgomery persiguiéndolo desde el este, Eisenhower cortándole desde el oeste. Corre 400 kilómetros en 3 meses, la retirada mecanizada más larga de la historia, hasta que el 13 de mayo de 1943, 250.000 soldados del Eje en Túnez se rinden. Rommel había sido llamado antes por Hitler, no tuvo que ver morir a su criatura. El zorro del desierto ganó decenas de batallas legendarias, pero su mayor victoria de la primavera de 1942, la Carrera de Gazala, fue la soga que él mismo se puso al cuello. El desierto no perdona a quien corre demasiado rápido y olvida mirar el camino de regreso.
Más de 6 años, miles de batallas, decenas de millones de muertos, y al final, solo quedan unos pocos momentos que realmente lo decidieron todo. Barbarroja abrió el frente más mortífero de la historia. El Mar del Coral demostró que la guerra se había mudado al cielo. Arakan enseñó a los británicos a levantarse del barro y la sangre. Gazala, el Alamein Torch, enterraron el sueño africano de Rommel. Sicilia derrocó a Mussolini en solo 38 días. Y Normandía, el 6 de junio de 1944, fue el último puñal en el corazón del Tercer Reich. En 1944 la pregunta ya no era ¿ganará el eje?, sino ¿cuán rápido y cuán miserablemente perderá? Las batallas que acabamos de recorrer no solo cambiaron el mapa, quebraron la rueda de la historia y la hicieron girar en una dirección que nadie pudo ya revertir. Eso es exactamente para lo que nació Battleforge Legends: no contar la historia con números fríos, sino con olor a pólvora, con gritos finales y con decisiones de segundos que cambiaron la humanidad entera. Si sentiste que tu corazón latía más rápido al oír los 1000 cañones de El Alamein disparando al unísono, si se te puso la piel de gallina imaginándote saliendo por la rampa en Omaha, entonces haz una cosa muy sencilla. Dale like, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Porque en el próximo episodio vamos a entrar juntos en batallas que ni siquiera los que las vivieron se atrevían a creer reales. Stalingrado, donde una ciudad se convirtió en un molino de carne. Kursk, la mayor batalla de tanques del planeta. Y Tarawa, donde los marines americanos tuvieron que nadar entre los cadáveres de sus compañeros para llegar a la playa. Nos vemos en el próximo campo de batalla de la historia, Battleforge Legends, donde las leyendas se forjan con sangre y fuego. No contamos la historia, te hacemos vivir dentro de ella.